¿Sufre de dolores musculares, calambres, hernias discales, dolor de espalda, cuello o articulaciones? Presentamos Flexadol, el gel analgésico más increíble del planeta. Su fórmula avanzada actúa rápidamente aliviando el dolor y dándole la libertad de moverse sin molestias. Ideal para deportistas, personas activas o cualquier persona que quiera decirle adiós al dolor. No espere más. Visite radiomundomiami.com y ordene su Flexadol hoy mismo. Flexadol, alivio real cuando más lo necesita. ¿Sabías que hay adultos con discapacidades que sueñan con una oportunidad de trabajar y sentirse parte de algo más grande? En Bright Futures Foundation les damos esa oportunidad, les enseñamos, los capacitamos y, más importante, le damos dignidad a través del trabajo. Y hoy tú puedes ser parte de este cambio. ¿Cómo? Muy fácil, con una donación u ofreciendo una pasantía en tu empresa. No te cuesta nada y puedes significarlo todo para ellos. Visítanos en brightfuturesvocational.org o llámanos al 305-244-5883. 305-244-5883. Síguenos en redes sociales y comparte esta bendición. Bright Futures Foundation, dando esperanza, creando oportunidades. La tiranía cubana le teme a muchas cosas, pero a lo que más le teme es a la palabra, y más cuando viene de la boca de sus víctimas. Por eso Noticias de Cuba sale a buscar la denuncia desde adentro de Cuba, desde el corazón de la tiranía, de lunes a viernes, de 12 a 1 del día, por UnoNext Latino y unonext.com. Noticias de Cuba y para los cubanos. Al día, espacio de información comunitaria, análisis y opinión con Cristian Mancera. Invitados de lujo, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Mundo Miami y unonext.com. Desde los hermosos atardeceres de Santorini, nos llega al corazón de Miami un nuevo concepto de comida latina en fusión egea, en Bargin, un restaurante de familia que te da una experiencia de 5 estrellas. En cada plato y en cada detalle crean un espacio sofisticado y acogedor, perfecto para saborear momentos inolvidables. Bargin. Estamos a la orden de tu gusto, en el 1010 de la 8 calle del Southwest. Haz tu reservación al 305-707-8904 o visítanos en bargin.com. Vivimos rodeados de titulares, pero el periodismo riguroso empieza cuando vamos detrás de ellos, cuando explicamos el contexto y tratamos de entender los antecedentes, cuando comprendemos quién habla, por qué lo hace y qué consecuencias tiene lo que dice. Eso es La Noticia en Profundidad, un espacio donde nos dedicamos a abordar la noticia sin ruido y sin prisa. Los espero de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en UnoNext Latino a través de unonext.com. UnoNext Latino, el número 1 en tu hogar. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad exclusiva de sus participantes y no reflejan necesariamente la postura de Uno Holdings Group, UnoNext, UnoNext Latino o UnoNext News Radio. Este programa es cortesía de Choque y Demanda. La tiranía cubana le teme a muchas cosas, pero a lo que más le teme es a la palabra, y más cuando viene de la boca de sus víctimas. Por eso Noticias de Cuba sale a buscar la denuncia desde adentro de Cuba, desde el corazón de la tiranía, de lunes a viernes, de 12 a 1 del día, por UnoNext Latino y unonext.com. Noticias de Cuba y para los cubanos. Vamos Cuba, llegó el momento de despertar sin pedir perdón, que caigan los muros de la
se encuentren. Esto es Noticias de Cuba, un programa hecho para Cuba y los cubanos donde quieran que se encuentren, para que reciban desde adentro de la isla la noticia en caliente, la noticia fresca, la noticia de la represión, la noticia que realmente todos los días recibimos, y quisiéramos darle una buena noticia a nuestros oyentes, a nuestro público. Hoy tenemos una buena que la vamos a dar en este momento, pero no sobre el país, no sobre nuestra Cuba, sino sobre alguien que estuvo encarcelado injustamente, que lo acusan de todo, pero al final no tienen nada. Pero lo de ellos es hacer la bulla para reprimir. Noticias de Cuba es un programa que está hecho para la Cuba que sufre desde 1959 y para los cómplices de la dictadura que andan por el mundo todavía profiriendo la bondad de la tiranía, pero no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta de la naturaleza criminal de ese régimen y todavía lo siguen defendiendo. Este programa, Noticias de Cuba, está hecho desde los estudios de Uno Next Latino en Miami. Está patrocinado por Choque y Demanda, 1-888-924-6783. Si usted tiene un accidente, por favor, en los próximos 14 días puede llamar al 1-888-924-6783 y le daremos todo para su caso. Desde médico, abogado, MRI, terapia física, todo lo que usted necesita para su reanimación, para su restauración de su salud. Señores, comenzamos el día de hoy dando una buena noticia. Bárbaro de la Nuez ha sido excarcelado, no liberado, excarcelado ayer a las 5 de la tarde, y hoy tengo el placer y el honor de tener a Juan Alberto de la Nuez, su hermano, para que nos diga, nos explique qué pasó con Bárbaro, porque si lo estaban acusando de tantas cosas horribles que supuestamente dice la dictadura que él estaba complicado en todo eso, pero nosotros sabemos que eso es una mentira más. Pero adelante, Juan Alberto. Saludos, Carlos, a Agustín y a Diosmel. Y a Diosmel, por supuesto, que estamos en el programa, y a toda la radio audiencia. Bueno, sí, ayer lunes, tarde, a las 6 de la tarde, liberaron a mi hermano Cienfuegos. Pero antes yo tuve una visita el sábado. Una visita que fue delante de un teniente coronel que es el jefe de un pico, y de un oficial de la policía política, que no nos permitieron hablar ningún detalle sobre la investigación y la acusación por la que él estaba detenido. Gracias a que fue liberado ayer sin cargo, él me lo contó todo. Pero existe un seguimiento. Le dijeron que el expediente estaba archivado, que iban a seguir las investigaciones y que él tenía que presentarse el jueves en la unidad de la policía de Aguada frente al teniente coronel Vladimir Castillo Cecilia, jefe de la región de la policía política en esta zona. Bueno, mi hermana estaba preso porque un individuo, un preso común llamado Teodoro, estaba detenido por haber entrado a la policía de Laja en la madrugada, donde él también ejercía de cocinero estando preso, y haber puesto letreros y hacer otras cosas que no se conocen dentro de esa unidad de la policía, en el comité militar y en la estación de ferrocarril en el municipio de Laja, Cienfuegos. Esa persona, después de llevar días detenido, por motivos que desconocemos, trató de implicar a mi hermano de que él lo estaba acompañando en esos hechos. Hechos por lo que también hay detenidos 2 policías. Mi hermano fue investigado, además por la policía política, por la contrainteligencia militar. Las pruebas, testigos y todo demostraron de que mi hermano no estaba en Laja en la fecha señalada, por lo que se cae todo ese aparatoso y fraudulento
hecho. Lo que es increíble que incluso Teodoro Alfonso, en un careo delante de la seguridad del Estado, mantuvo de que mi hermano lo estaba acompañando. No cabe la menor duda de que... Pero en esa estación de la policía no hay cámara, Juan Alberto. no, por lo menos en la aduana no hay. Por lo menos en la aduana. Yeah. Lo que es increíble es que cómo él vincula a mi hermano en el caso. Ok. Siendo una cosa Ok, pero vamos por parte. Y quiero que me acompañe, que hoy me está acompañando Diosmel Rodríguez y Agustín López también. Y queremos debatir esto. Ok, él dice que tu hermano lo acompañó, pero la unidad de la policía estaba sola. Allí no había más policía, allí no había más nadie. Sí, los oficiales que estaban de guardia en esa unidad de la policía se encuentran detenidos bajo investigación en la región militar de Cabonao, en Cienfuegos. Porque, según Teo, no había nadie dentro de la unidad cuando él entró, que él entró por dentro de la unidad y todo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué es que él implica a mi hermano? No cabe la menor duda de que la policía política, porque Teodoro Alfonso, llamado Teo, él vive en la misma cuadra, en Cartagena, municipio de Roda, donde vivían nuestros padres y lugar que nosotros visitábamos mucho y de lo cual la seguridad del Estado tiene conocimiento. Y parece que ellos trataron de inculpar a mi hermano diciéndole que si él tenía que ver con mi hermano, que se tenía que ver conmigo. Y ¿sabes cómo son ellos chantajistas? Te vamos a bajar la causa y él quizás que hizo una cosa sin tener convicción, sin tener principio, lo hizo por emoción, lo hizo por emotividad, lo hizo por descontento, trató de evadir un poco de culpa. Eso es lo que le podemos decir por ahí. Agustín, dime... Quiero decirte también, Ajá. en ese lugar hay detenido, hay un detenido también por poner carteles en Lajas y otros hechos. Se llama Jorge Luis Oliver Díaz. Lleva varias semanas detenido ahí en un pico, sin visitas, lo tienen aislado. Parece que también lo quieren vincular con problemas de sabotaje. Afortunadamente, él me hizo llegar con mi hermano todos los datos y pero también está diciendo que lo tienen implicado en un delito fabricado por la policía política. Pero Juan Alberto, ¿cuál es el sabotaje aquí? ¿Haber puesto un cartel es un sabotaje? Si este señor que tú me estás diciendo que es un preso común entró a la unidad de la policía y allí no había nadie para pararlo y los otros dos que habían supuestamente están implicados, o sea que ya esto va un poco más allá. Yo no sé qué lectura le va a dar Diosmel y Agustín, pero a mí me parece que aquí hay algo que no está bien estructurado por la policía. Me parece que la inteligencia cubana está fallando, total y absolutamente. Agustín, adelante. Sí, ese modo operandi, bueno, saludo acá a mi amigo de la NUE y a Diosmel, independientemente de que coincidamos en lo que es las ideas, también coincidimos en la amistad. Hemos hecho una profunda amistad. Y te digo que ese es el modo operandi de un sistema que está al borde de un colapso. Ahí pueden haber muchas interpretaciones. Puede ser que los mismos policías pudieran haber permitido ese tipo de acción, porque ahí podemos ver, hace unos días hablábamos de eso, hay decenas de policías que están actuando como policías, pero no sienten lo que están haciendo. Claro, no deja de ser eso traición, pero bueno, puede haber todo eso. En cuanto a la vinculación del delito y de que hayan, bueno, van a decir permitido, ellos no se dan cuenta que por lo menos una gran parte de nosotros, los opositores, cuando hacemos un acto cívico, nos hacemos responsables. Ellos le tienen mucho miedo a un letrero, a un cartel, a todo ese tipo, como tú lo dices siempre, a la palabra.
a que se exteriorice la palabra. Bueno, no puedes hacer un discurso, entonces pones un cartel. Yo mismo soy muy aficionado a los carteles, hago carteles y como no puedo salir a la calle con el cartel, bueno, me hago una foto y lo subo a Facebook. Ahí lo ven más personas, porque en realidad cuando yo saqué la cuenta, cuando tú haces un letrero, ya hay, a los 10 minutos de detectarlo, hay 50 para borrar o para intentar borrar. Entonces, no surge efecto. En las redes sociales es más efectivo porque lo ven más gente y aprecian. Sí, pero hay una cosa aquí que yo no entiendo, bien y quizás ahora ustedes me la pueden explicar. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué daño le hace a la policía, a la seguridad, a la tiranía, que haya un tipo que entre a una estación de policía y ponga un cartel? Porque no puso otra cosa donde realmente le puede hacer daño. ¿Qué tiene que ver esto para entonces luego salir a buscar a ver a quién implicamos en esto? O sea, que ellos no tienen otra cosa un poquito más creativa, un poquito más útil para el pueblo, para proteger ese pueblo, que no sea estas payasadas, porque esto es una payasada. Lo que están haciendo aquí es una payasada. Diosmel. Adelante, Diosmel Rodríguez. Sí, mira, yo coincido contigo en ese aspecto, pero fíjate, como también decía Agustín, los tiempos van cambiando y una de las cosas que a veces la experiencia histórica nosotros, tanto de Cuba como de Venezuela, nos ha demostrado, y una cosa que yo vengo pidiendo a los militares hace mucho tiempo, es que los que están descontentos con el régimen no renuncien. Los militares han renunciado en posiciones clave como el Mato y en Venezuela el jefe de la Fuerza Armada en Venezuela, Padrino López. Baduel. Baduel, Elías Baduel. Raúl Baduel renunciaron. Esa gente hubieran sido mucho más útiles si se hubieran quedado dentro. Claro. Y aprovechando un momento, una circunstancia de esa posición, muchas cosas podían hacer. Estos militares, estos policías que están locos por renunciar, pues probablemente en una situación de emergencia, ellos de adentro pudieran hacer un gran trabajo. Es que yo creo, y perdóname, yo creo que el policía, el agente de G2, el que sea, que quiera hacer algo en contra de la tiranía, lo único que no puede hacer es renunciar. Tiene que vestirse de valor y hacer las cosas desde adentro, como tú dices. Pero Juan Alberto, quiero pedirte, por favor, que me digas ahora cuál, porque tú me estás diciendo que Bárbaro tiene que presentarse todos los viernes ante un policía de la policía política, ante un agente de G2. Entonces, ¿cuál es la vida de Bárbaro en este momento? Sí, no, a ver, ya, eso es normal, normal le digo en Cuba, ¿no? Yo tengo un seguimiento judicial y policial desde hace casi 3 años, que según ellos, no puedo salir del municipio sin dárselo a conocer, yo tengo que ir a firmar una OCA, no sé qué significa la OCA. ¿Qué sucede? Yo no voy a firmar ninguna OCA. Yo nunca he ido a la estación de la policía, pero sí tengo ese seguimiento judicial y policial que ellos le llaman que es un expediente en preparación final. Pero bueno, yo no creo en ellos. Cuando ellos quieren hacerlo, que lo hagan. Mi hermano le toca... Eso es permanente con algunos opositores. Exacto. A mi hermano no es viernes, le toca el jueves. Okay. Quiere decir que no queda la menor duda que lo que le van a decir es eso. Ya él va preparado, él sabe ya lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, y esperemos el jueves, Pero tú no crees, Juan Alberto, que al tú estar en el estado que te dejaron con el ataque que te hicieron a ti y que todo el mundo sabe que es un ataque mandado y dirigido por la policía política, por la represora policía política de Cuba,
ahora están tratando de neutralizar a Bárbaro para que para que él no pueda seguir con sus actividades, ya sea de Naturpaz, ya sea de lo que esté haciendo, y lo único que están tratando es de neutralizarlo a él también para que ustedes, que son los hermanos de la nuez, temidos por la seguridad del Estado por demás, por lo que yo he recibido, parece que ustedes son un peligro para la seguridad del Estado, porque si tú tienes ese seguimiento y ahora se lo ponen a Bárbaro, lo único que están haciendo es tratando de neutralizarlo a los dos. ¿Tú no crees eso? Mira, sí, mira, voy a explicar. ¿Qué sucede? Yo actualmente estoy viviendo con mis padres. Mi papá tiene 87 años, él se vale a andar con un andador, no puede salir ni a 20 metros de mi casa. Mi mamá tiene 80 años, anda con un bastón, tiene una colostomía de por vida. Y mi hermano es el sostén, es el que lo hace todo en mi casa porque yo tengo una invalidez temporal. Entonces yo creo que eso también es una manera de limitar nuestra propia subsistencia y vida aquí, limitando a mi hermano, teniéndolo coaccionado, tratarlo de chantajear, llevarlo al límite, ¿no? Porque esa es la única persona que puede hacer por nosotros aquí. Yo he sacado todas esas conclusiones y no me cabe la menor duda. Incluso a mi hermano le quitan el teléfono porque dicen que está muy activo en las redes sociales. Y yo cuando fui el sábado, yo le dije al jefe de la seguridad allí que si es por mi hermano estar activo en las redes sociales, ¿por qué no me detienen a mí? Porque yo estoy más activo que mi hermano, y que si mi hermano en verdad estaba vinculado a esas actividades, el que debo estar preso soy yo, que soy el líder de él, porque soy el actor intelectual. Entonces todo eso saben ustedes que es mentira, si no, yo no estuviera libre. Todo eso yo se lo dije. Por eso que yo creo que ellos lo que intentan es tratarnos de cerrar más, tanto socialmente como económicamente, a la familia. Definitivamente la crisis en Cuba, el país está en una crisis total. Ellos tienen un miedo que se están muriendo porque ellos tienen miedo de lo que les sobreviene ya. Porque ya esto no, ya fíjate que ya la administración de Donald Trump ha pasado de la amenaza a casi los hechos reales. Y entonces ellos tienen un miedo que se están muriendo. Señores, esto es Noticias de Cuba. Estoy hablando con el hermano de Bárbaro de la Nuez, Juan Alberto de la Nuez. Bárbaro de la Nuez fue liberado ayer a las 5 de la tarde, o sea, excarcelado, porque en Cuba nadie es libre. Y estoy hablando con Diosmel Rodríguez, un activista, un preso político histórico, Agustín López igual. Y estamos hablando sobre la crisis que hay en Cuba, pero que la represión desde Cuba aumenta. La crisis de Cuba y la crisis de la tiranía ha sido una crisis por ese miedo que ellos se han creado, porque ellos ahora mismo tienen un miedo horrible, le tienen miedo a un cartel, le tienen miedo a la palabra. Como siempre digo, la tiranía le teme a muchas cosas, pero lo que más le teme es a la palabra, y más cuando la palabra viene de la boca de sus propias víctimas. Y todas estas personas que están conmigo desde adentro de Cuba todos los días, hoy teníamos como 6 invitados, pero sabemos que la conexión dentro de Cuba es horrible. O sea, que quiero tocar este tema también ahora con ustedes, que están Agustín, que está Diosmel y que está Juan Alberto de la Nuez. ¿Por qué tú crees que el gobierno americano no ha llevado a facilitar un internet dentro de Cuba? ¿Por qué ustedes creen que esto no está pasando? Y quiero empezar por Juan Alberto de la Nuez, que está dentro de Cuba. Juan Alberto, ¿por qué tú crees que con esta crisis que hay dentro de Cuba, con esta crisis de comunicación, con esta crisis energética, con lo que está haciendo la administración Trump, todavía no se ha instaurado un internet para que el pueblo de Cuba pueda denunciar día tras día la represión que sufre, el hambre que sufre, la miseria que sufre por esa tiranía que desgobierna a Cuba? ¿Por qué tú crees que es esto, Juan Alberto? Bueno, lo primero sería que es lo que desea el pueblo de Cuba. Todo el pueblo de Cuba sueña con internet gratis. Pero ahí cuando yo hablo con muchas personas aquí en Aguada que hablamos sobre ese tema, yo le pongo ejemplo. Le digo, mira, cuando Estados Unidos invadió Panamá, fue porque el presidente era un traficante de drogas. Cuando invadió Venezuela ahora, fue porque un dictador, aparte de imponerse en unas elecciones fraudulentas, tenía miles de personas detenidas y había miles de envueltos, incluso ciudadanos. Cuando lo dirá, fue algo que fue también internacional, y en Europa y
en Irán, sabemos el crimen que se cometió en las calles de decenas de víctimas cuando la protesta. Yo le digo eso y le digo que Estados Unidos es un país de leyes, que lo que sucede es que aquí en Cuba tratan de satanizar lo que es Estados Unidos. Es un país de leyes, un país que cree mucho en la democracia, que es el espejo, la luz y el pedestal de libertad y democracia para el mundo. Todo el mundo mira a los Estados Unidos. Es, como digo yo, la policía internacional. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, gracias a ellos, el mundo está más estable, aparte de todos los conflictos que ha existido, porque lamentablemente se prostituyó las Naciones Unidas. Si fuera por Donald Trump y Marco Rubio, yo estoy consciente y más que seguro de que ya existiera la internet gratis en Cuba. Y yo considero de que eso no existe por todas las trabas que implica la democracia, lo que es el legislativo, el ejecutivo, el poder judicial, y eso es un contrapeso. Y si se ha debatido y si se ha analizado, quizás a puerta cerrada, quizás haya algo jurídico y legal que no lo haya permitido en este momento. Yo pienso que sea así. ¿Y tú no crees que sea un poco más que hay una complicidad extrema y hay una mano negra? Y de eso quiero que Agustín me hable ahora. Y hay una mano negra, y Diosmé también, que hay una mano negra que no deja que Donald Trump pueda desarrollar totalmente lo que él quiera hacer dentro de Cuba. Agustín. Sí, coincido al 100% contigo, Carlos. Coincido y ahí vemos a una serie de demócratas que también determinan sobre lo que pueda o no hacer la administración Trump, porque también tienen una influencia poderosa dentro de la economía, dentro de la política del país. Y eso es un obstáculo grande para que se tomen decisiones determinantes como esa de colocar el Internet para un poco que liberar al pueblo de Cuba, un poco que el pueblo de Cuba ejerza el artículo número 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, libertad de expresión y prensa. Creo que sí. No, espera, estoy diciendo creo, no, a mi análisis afirmo que sí, que hay ese tipo de confabulación. Y es como decía de la Nuez, hay leyes que hay acá que son leyes de la democracia que hay que obedecer. Pero si esas leyes están apoyadas por una serie de personas que sí influyen en el gobierno, en la política gubernamental, es mucho más difícil hacer este tipo de acción. Dentro de la ética y la moral de los Estados Unidos y de la Constitución norteamericana cabe esto, porque esto, tratar de que un país se libere de una dictadura, eso es ético, eso es moral para cualquier Estado del mundo. Bueno, haciendo eso que tú vas a decir, quiero preguntarle a Diosmé Rodríguez ahora mismo, porque aquí hay un señor que se llama Alejandro Cuervo, que es actor y presentador cubano, y dice, ¿cómo van a desear en el aire acondicionado desde Miami una guerra en Cuba? Esos que apoyan la guerra están poniendo el odio por encima de su propia familia que vive en la isla. ¿Qué tú me dices de esto, Diosmé? Bueno, yo vi ese comentario y le puse un comentario muy sencillo. Cría cuerpo y te sacarán los ojos. Eso está bueno. Eso está bueno. Porque fíjate, hay que tener un poco de poca vergüenza para hablar de odio desde Miami hacia Cuba. Y este tema lo vamos a profundizar ahora mismo. De Miami hacia Cuba va odio. Pero los barcos que salen cargados desde Miami hacia Cuba no van cargados de odio. Los aviones que salen cargados hacia Cuba no van cargados de odio. Todas las remesas que van desde Miami hacia Cuba no van cargadas de odio. No va cargado de odio el sostén que le da el pueblo de Miami
el exilio cubano de Miami y de otras partes del mundo, a su familia y por demás a la tiranía cubana. Si realmente el pueblo de Miami o los exiliados de Miami tuvieran odio hacia Cuba, la tiranía no hubiese durado tanto, porque no se estuviera manteniendo la tiranía cubana desde donde dice este tipejo que hay odio. Entonces, vamos a profundizar en esto, Juan Alberto de la Nuez. ¿Va odio desde Miami hacia Cuba? Bueno, primero hay que decir que hoy la mayor entrada de dólares a Cuba de manera fuerte es la remesa del exilio. Hoy el sostén de las familias en Cuba es el exilio. Pero el comercio más grande que tiene Cuba actualmente, a no ser el del petróleo, es con Estados Unidos. Aquí vemos que eso es el trigo, la harina, el maíz, el arroz, pollo, es de Estados Unidos. Ahora, el odio, ¿quién implantó el odio en Cuba? Exactamente, vamos ahí. Hay que ir a los inicios de este régimen, ¿no? ¿Quién fue el que hizo una guerra no declarada, que se aprovechó de la noche, de un pueblo en carnavales, se vistió de militar, eso se hace en ningún lugar del mundo, atacó un cuartel, un hospital y un palacio de justicia? Y hubo una noche de 100 bombas. Y una noche de 100 bombas. ¿Quién fue el que desde México empezó a implementar la pena de muerte cuando la Constitución de 1940 la tenía abolida? ¿Quién fue el que encarceló a cientos de personas? Fusiló. Lo fusiló, lo desterró. ¿Quién fue el que dividió la familia, la sociedad? ¿Quién es el que implementó el odio? ¿Cómo el odio va a tener los que están dolidos, los que están divididos de la familia, los que están desesperados, los que ansían, aunque sea visitar su tierra alguna vez? A muchos se les olvidó que Celia Cruz no pudo enterrar a su madre, solamente por ser cantante y no cantar la Fidel Castro. Entonces, ¿de dónde viene el odio? Si existe un odio dentro de Cuba actualmente, o mejor dicho, dentro de Cuba hay dos odios. El del régimen, que odia al pueblo de Cuba y odia a ese exilio histórico y al nuevo exilio que está llegando. Pero también hay un odio que es muy peligroso, que quizás nosotros mismos que somos disidentes no podamos controlar, que es el odio que le tiene el pueblo de Cuba al sistema político y al liderazgo de este sistema infernal. Un odio que quiera Dios que el cambio sea controlado por el gobierno de Donald Trump en Marco Rubio, porque muchos aquí no sabrán qué van a hacer. Porque si uno habla con un cubano, lo que siente es odio por ver a sus padres sufrir, pasar miseria, necesidad, no vestirse, ver las calles destruidas y ver un país que cada día sigue tocando fondo. Ese es el odio al que ellos tienen que temerle, no al del exilio. Diosmel, yo quiero profundizar en esto porque fíjate, yo creo que incluso, no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, si no estás de acuerdo, qué bueno porque podemos debatir esto. Yo creo que incluso el pueblo de Cuba le tiene menos odio al sistema, al régimen, a la tiranía, a la dictadura, que la dictadura propia al pueblo de Cuba. Adelante, Diosmel. Sí, claro, eso es evidente, lógico, por supuesto que sí. La dictadura, desde que empezó, y la ventaja que por lo menos que yo tengo es que estaba allá desde que empezó, o desde antes de que empezara, porque yo estaba allá antes. Como hay un programa venezolano que dice yo estaba allí, la historia no es lo mismo que te la cuenten que haberla vivido, emocionalmente por lo menos. Y yo soy testigo fiel de todos los abusos que ese régimen cometió desde el primer momento. La gente piensa que los abusos llegaron después. No, eso fue instantáneo, a través del miedo, del terror. Un régimen que se impone a través del terror es porque precisamente no tiene ninguna consideración con las víctimas. Utiliza todas las fuerzas represivas, desde el fusilamiento
hasta lo que sea para imponerse. Y entonces eso demuestra, como tú dices, que el pueblo en su manera de aceptar la realidad, pues ha mostrado menos repulsión al régimen que la repulsión que le tiene el régimen a su propio pueblo. Entonces, por eso yo digo que ese terror, yo he trabajado mucho y que creo en la psicología social, inclusive en la psicología invertida, y planteaba eso, que hay que invertir la pirámide del miedo. Yo creo que nosotros como pueblo somos mayoría para empezar a crear la incertidumbre esa a los miembros del régimen, para que ese miedo se acreciente. Y en vez de ser nosotros como pueblo los que seamos perseguidos por el régimen, yo creo que ya el pueblo de Cuba tiene que empezar a pedir cuenta a todos los funcionarios del régimen donde quiera que se lo encuentre, desde el policía, y hacerlos culpables de todo lo que está pasando. Si esa narrativa se impone popularmente y socialmente, que los policías se sientan perseguidos, entonces la pirámide de miedo se va invirtiendo. Pero hablando del odio, el odio en Cuba es institucional, porque las personas que parten del régimen pues tratan de crear esa situación. Por ejemplo, Adolfo Carbonell, que es una persona que trata de utilizar las redes para imponer una narrativa, saca un cartel que dice que a nadie coja de sorpresa ante una agresión, se detienen a los principales opositores. Coño, por lo menos que uno reconoció que en Cuba hay opositores. Entonces, lo único bueno que tienen su dicho. Pero yo le puse a él y pues divulgué en las redes el mensaje que publicamos el otro día sobre el recluso de ese preso político que nos mandó las conversaciones que han tenido con algunos militares. O sea que no, ya yo le planteaba en las redes que ya esos tiempos de antes de intimidar, tratar de intimidar a la población penal, ya no es tan así. Porque, por ejemplo, eso mismo que estábamos conversando ahorita, hay cientos de militares, cientos de gente dentro del régimen que no se van a prestar para si hay una posibilidad de cambio real, si hay una posibilidad de que se vislumbre que va a haber un cambio, eso de por sí produce el cambio. Por eso es que yo estoy pidiendo en un trabajo que publiqué en internet a Estados Unidos que tiene que mostrar indicios reales de que va a tomar carta en el asunto en Cuba. Si en Cuba, por ejemplo, ponen un P-8 Poseidón o dos P-8 Poseidón cortando todo el sistema de comunicaciones en Cuba, aunque sea por un día, la cúpula de poder se raja en llanto. Porque yo me imagino a Diacanel tratando de llamar a Raúl y que el celular no le trabaje, no le funcione. Eso era lo que debía pasar. Lejos. Bueno, vamos a suponer que el gobierno norteamericano o la administración o quien pueda hacerlo no le ponga internet al pueblo. Está bien. Pero señores, traten de interrumpirles de ellos para que ellos no se puedan comunicar, como dice Diosmel, para que los nervios entonces los cojan de verdad. Pero ¿tú sabes cuándo va a pasar eso, Diosmel? Cuando el umbral de la libertad esté la madrugada a la víspera de la libertad. Eso es lo que va a pasar. Pero ahora, Agustín López, una tiranía, un gobierno, vamos a llamarle gobierno, que mata de hambre a su pueblo, un gobierno que mata a su pueblo, que lo hace emigrar, que lo hace que se ahoguen en el mar, que lo hacen cruzar el tapón del Darién, que los fusila, que los encarcela, que no los deja ni respirar. Es posible que un pueblo que hasta ayer estuvo de acuerdo con ese gobierno, ¿quién odia a quién aquí? Carlos, vamos a la raíz. ¿Qué engendra el odio y qué cultiva el odio? El odio lo cultiva el desprecio, la exclusión, la represión, el abuso, todo ese tipo de aberración contra el propio ser humano. ¿Y quiénes son los que han practicado todo ese tipo, además de las consignas? ¿Quiénes son los que hacen, crean y le dan publicidad a las consignas de odio entre cubanos? Bueno, eso ha sido el régimen castrocomunista. Ellos han sido los que han motivado a sembrar y cultivar el odio entre cubanos.
como es perverso decir ahora que del exterior de los Estados Unidos hay odio hacia el cubano que está dentro. Bueno, podría haber odio hacia el sistema. Yo detesto el sistema Castro comunista porque ha trabajado en la destrucción de la familia, en el abuso, en la venganza, en todo eso. Entonces, el odio es sembrado y cultivado por el sistema gubernamental existente en Cuba. Si alguien odia el sistema, el régimen o alguna persona en el régimen del Partido Comunista, yo diría que bien fundado está ese odio. Aunque no soy partidario de odiarlo, pero son ellos, los hechos, la historia demuestra que son los que han sembrado y cultivado el odio. El odio de ellos es más grande, más poderoso hacia el cubano del exterior, o sea, el cubano del pensamiento diferente, que el cubano de un pensamiento diferente o que está en el exterior pueda sentir hacia el régimen dictatorial. Pero miren, mis hermanos. Posiblemente que es así. Eso no es que yo lo esté diciendo. Miren, mis eso hermanos. Es el proceso histórico que lo ha demostrado. Exactamente. Déjame decirle algo. Vuelvo a repetirle. No es posible que una tiranía que se implantó en el 1959 a base de la violencia, porque todos ellos llegaron al poder bajo la violencia con promesas de paz. Entonces, hoy viven una crisis que mundialmente están en uno de los países más pobres del mundo. Yo diría que entre Haití y Cuba no hay mucha diferencia. Ellos tienen un gobierno, supuestamente dicen ellos, gobierno establecido desde hace 67 años. Ellos han vivido durante todo este tiempo como reyes. Sus familias, que por demás ninguno vive dentro de Cuba, y se puso de manifiesto ahora en los actos del 1 de mayo, que los hijos de ninguno de ellos estaban en el acto del 1 de mayo. Es decir, que esa tiranía que desgobierna a Cuba por más de 67 años, ¿cómo se va a lamentar porque la gente la odie? Es que no puede haber otra cosa, porque ustedes lo que le han sembrado al pueblo de Cuba desde el día 1 ha sido el odio, la represión, la división familiar, el desarraigo a todas las religiones, el desarraigo a Dios. Ustedes le mintieron. Ustedes le mintieron a todo el pueblo, nos mintieron a nosotros que somos la generación del 59, le mintieron a los que estaban antes para poder instalarse en el poder, han reprimido y han matado de hambre a generaciones, una tras otra. ¿Cómo ustedes pueden pretender de que el mundo, de que por lo menos el pueblo de Cuba no los odie? Si era para que ustedes no existieran. Pero ahora se lamentan y dicen que desde Miami se exporta el odio hacia Cuba. Desde Miami lo único que se hace es matarle el hambre al pueblo de Cuba que ustedes tienen sometido, subyugado y sojuzgado desde más de 67 años. Pero bueno, Agustín, seguimos. Adelante. Sí, ¿qué espera? Si siembras amor, vas a recoger amor. Eso está escrito bíblicamente. Pero si siembras odio, no creo que recojas amor, porque el único que pudo practicar eso profundamente, puramente en esta tierra, se llama Cristo Jesús. Nosotros los seres humanos tratamos, y eso porque era Dios aquí en la tierra, nosotros los seres humanos tratamos de apartar el odio, pero realmente quien te desprecia, vas a amar a quien te desprecia. Juan Alberto de la Nuez, ¿qué es lo que tiene la dictadura contra tu familia? Un odio de generaciones. Visceral. Ahora, ¿por qué te digo que un odio de generaciones? Yo tengo un tío que estuvo luchando contra Raúl Castro en el segundo frente.
difunto, Severiano Ramírez. El otro estuvo, Vito Díaz Díaz, estuvo en Santa Clara contra el Che. Y Pedro Ramírez fue cabo en La Cabaña. Todos de la raza negra. Eso fue un dolor infinito para ellos porque éramos negros, eran negros. Y estuvieron también en la primera organización que se formó en Cuba de la Rosa Blanca de exmilitares. Y un tío preso político por apoyar a las guerrillas anticomunistas de aquí de Agua de Pasajeros que le decían los asturianos. Quiere decir que ese es un odio que ellos tienen contra la familia desde un principio, ¿no? Y lo otro es el activismo que hemos mantenido desde en 1999, pero que se incrementó más a partir del 2010 en que nos fundamos como organización, y dentro de la familia mismo yo dije que ya no era momento de seguir conspirando, porque nosotros lo que hacíamos era conspirar casa adentro, hablar, criticar, y así sucesivamente, y dije que era momento de organizarnos, y entonces creamos una organización y empezamos a abrirnos y a hacer... ¿Cómo se llama tu organización, Juan Alberto? Movimiento Ciudadano, Reflexión y Reconciliación. Se llama así porque es un movimiento que no trabaja hacia el interior, ¿no? Nosotros trabajamos hacia el exterior. No tenemos una plataforma política, sino trabajamos para toda la oposición. Y ciudadanos porque es lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y reflexionar porque queremos recordarles siempre lo que fue Cuba antes del 59 y lo que es Cuba a partir del 59 a la fecha. Pero bien. Y la reconciliación es, ojo, porque muchos me preguntan por la reconciliación. Reconciliación entre los cubanos, pero tiene que haber justicia, esclarecimiento de la verdad, ¿tú me entiendes? Y hay que abrir todos los archivos de la seguridad del Estado, del DTI, de todo. El pueblo de Cuba tiene derecho a conocer la historia y tienen que pagar los responsables. Yo creo que entonces al que ellos le tienen más odio y más temor es a este último. Cuando tú hablas de reconciliación, porque fíjate, ¿cuántas bombas ustedes han puesto? ¿Cuántos atentados ustedes han hecho? Porque ustedes hablan de reflexión, ustedes hablan de reconciliación, ustedes hablan, y si ustedes están hablándole así a un gobierno que entre ellos lo único que dicen es que lo que tienen para darle al pueblo de Cuba es paz y amor, ustedes no están cometiendo delito ninguno. Además, ustedes pertenecen a Naturpaz. Exacto. La restauración de la naturaleza, de lo natural dentro de Cuba. ¿Qué tiene eso de malo? Muy grande. Carlos, hay un dolor muy grande. ¿Qué sucede? Somos queridos en el pueblo. Nuestra casa tiene visitas, muchas visitas. Nosotros solucionamos muchos problemas a muchas personas. Nos sentamos en el parque y todo el mundo va donde está nosotros. Ejemplo, cuando los sucesos míos, ¿quiénes fueron los que publicaron en las redes? No fui yo, no tenía teléfono. No llegó a ser mi hermano, no hubo tiempo. Alterar en el hospital, tuve más de 8 horas en el salón de operaciones. Y todo el mundo en Agua, eso en las redes sociales lo mandaron a matar, eso es un crimen, un asesinato, ¿dónde están los culpables? Subían fotos de los culpables. Quiere decir que a ellos les duele de que nuestra comunidad nos quiera. Es decir, para el actor el cuervo ya si ves este programa, si te dignas de verlo, yo sé que a tu altura quizás no veas este programa porque tú sabes, tú estás a la altura de la revolución, a la altura de la tiranía. Entonces quizás no veas este programa, pero si por casualidad alguien te manda el recado, ¿viste dónde está el odio? ¿Tú viste dónde está el odio? El odio no está en Miami. El odio no está en el pueblo de Cuba. El odio está en la tiranía, en la que tú defiendes. Ahí es donde está el odio. Porque fíjate, esto es una familia de Aguada de Pasajeros que no ha hecho nada más que llevarse bien con todo el mundo. Porque el pueblo los quiere. Quien no los quiere es la tiranía. ¿Y por qué la tiranía no los quiere? Porque la tiranía no acepta liderazgo. Porque sabemos perfectamente bien que desde que su líder, el sátrapa mayor Fidel Castro, empezó a ver liderazgo alrededor de él, empezó a matar. Empezó a decapitar, empezó a encarcelar, empezó a desterrar. Y el último que encarceló, desterró y le hizo de todo y decapitó fue a su partner, a su socio de Venezuela.
Yo no sé lo que ustedes piensan sobre esto, mis amigos, pero yo creo que ellos no aceptan que haya nadie que se vaya por encima de la norma. O sea, si alguien, un opositor, alguien que no esté a favor de él, porque sabemos que ellos primero mataron a los enemigos y después mataron los amigos. Porque ahí tenemos una referencia muy grande. Y Dios mío, tú me dirás de esto, una referencia muy grande de cuántos ellos han eliminado. Desde Camilo, porque antes de Camilo también habían eliminado unos cuantos. Dios mío, adelante. Sí, hay un precepto del sistema totalitario que dice que todo el que te ayudó a alcanzar el poder tiene capacidad para lograrlo. Por lo tanto, hay que eliminarlo antes de que se organicen. Y entonces, eso lo hicieron con todo el que, hasta con el Che. Tú ves cómo tanta cosa con el Che. El Che es víctima también de esa limpieza. Igual que Camilo, igual que toda esa gente, Humberto Soler Marín, y todo el copón divino, toda la gente que le ayudó a tomar el poder, ellos lo eliminaron, porque esa es una doctrina que tiene el totalitarismo. Entonces, pues, como tú decías, redundando del tema que estábamos hablando del odio, el problema es que el odio es un comportamiento institucional del Estado. O sea, el odio es una forma de control que ellos tienen y de eliminarla o de calificar al contrario. Y entonces por eso es que ellos son odiadores por naturaleza, ¿no? Que el sistema se basa en eso. Así que yo creo que lo que hay que pasar un poco a la ofensiva, reconocer la fortaleza de ellos, pero también reconocer sus debilidades. Y nosotros tenemos que pasar a la ofensiva y ya como oposición, como pueblo, pasar a la ofensiva y hacerlo, de hacerlo responsable de todo lo que han hecho y empezar a exigirle, si la población cubana invierte en la pirámide del miedo y empieza a traspasar el miedo a ellos, que ellos sean los que tengan que sentir miedo, yo creo que tenemos parte de la causa ganada. Bárbaro de la Nuez, digo, perdón, Juan Alberto, yo estoy pensando en tu hermano. ¿Tú crees que el pueblo de Cuba tenga la capacidad de entrar en una ofensiva contra la dictadura? Tú que estás dentro de Cuba, quiero que me hables de ese tema. Juan Alberto. Sí, el pueblo tiene la capacidad. El pueblo lo que aún lamentablemente tiene lo que yo llamo un policía dentro de cada semejante que ve. Esto todavía existe dentro de Cuba. Que ya no es tan así, ya no, pero bueno, todavía existe. Pero el cubano tiene la capacidad, y yo creo que solamente se necesita la chispa, ya la pólvora está echada. Y cuando eso llegue, cuando se repita un 11 de julio, no va a haber retorno. No va a haber retorno, no porque lo digan las redes sociales, no porque lo digan las proclamas, sino porque el mismo pueblo lo está diciendo. Cuando volvamos a salir a la calle no se puede mirar para atrás, porque mira lo que pasa. Ellos no quieren ir presos impunemente, es decir que ya hay una mentalidad de protesta cívica sin retorno a casa, pero del mismo ciudadano. Capacidad hay incluso para liderar un gobierno de transición. Ahora, lo que no existe es el liderazgo ese, lamentablemente, dentro de la sociedad civil. No existe ese discurso que le diga al pueblo qué hay que hacer, qué vamos a hacer y a qué aspiramos en un futuro. Existe, ¿no? Pero diferenciado desde varias organizaciones, de varios líderes. Pero no existe ese liderazgo mancomunado. No quiero hablar de un liderazgo único, no. De un liderazgo colegiado, de un consenso de varias organizaciones. Lamentablemente no existe ese mensaje. Y creo que eso es lo que se necesita. Lo que se necesita es que el pueblo pueda voltear la mirada, no en esos sufrimientos que tiene, ¿no?
sino voltearlo hacia nosotros, hacia la oposición pacífica. ¿Tú crees que realmente hay un liderazgo dentro de Cuba que puede representar una transición? A ver, podrán haber líderes, pero actualmente para mí no lo hay. A ver, cuando no existe esto es difícil decirlo, pero hay que decirlo. Ajá. La oposición se ha disminuido en más de un 80%, para no decir casi un 90%. Quedan pocos líderes estos que tengan la capacidad de aglutinar militancia. Hay que decirlo así verdaderamente. Pero no existen 3 o 4 líderes capaces de sentarse en una mesa sin endiosamiento. Ok, yo quisiera tener más, exactamente, ahí vamos. Yo quisiera tener más personas dentro de Cuba hoy. Lamentablemente, este programa Noticias de Cuba hoy no ha podido tener la participación de todos los ciudadanos, de todos los cubanos, de todos los patriotas que todos los días participan en este programa, pero quiero ver si mañana, y te quiero invitar ya de hecho, Juan Alberto, y a Bárbaro si está disponible, para mañana el programa Noticias de Cuba de 12 a 1 del día por este canal de Uno Next Latino que sale en todas las plataformas, en YouTube, en todas las plataformas, porque quiero tener un debate mañana sobre el liderazgo dentro de Cuba, porque para mí un líder es al que sigue la población, y yo no veo realmente en Cuba ese líder, o es que están ocultos o es que están dormidos, pero realmente las organizaciones dentro de Cuba tienen seguidores. ¿La gente los conoce, Juan Alberto? A ver, ya conocen a los líderes dentro de Cuba porque afortunadamente las redes sociales han llegado, ¿no? Pero no existe ese seguimiento. No existe por culpa de nosotros, no existe por culpa de los youtubers, por culpa de los influencers. A ver, los influencers no son como usted, Carlos. Usted es un comunicador social. Los influencers trabajan simplemente para un grupo de seguidores. Y entonces ve la confrontación. Entonces a mí me han aceptado muchos cubanos y me han dicho, pero bueno, compadre, ¿para quién voy a mirar yo? Si fulano no es chiva, si fulano es amarillo, que si fulano está flojito. Y entonces existe esa guerra que también está sembrada por la mano oculta y oscura de la policía política, no quepa la menor duda. No es que esas personas que lo hagan lo sean, pero no cabe duda de que al lado de ellos o alguien los empuja, porque lo que hacen es fraccionar más a la oposición dentro de Cuba, humillar más al pueblo cubano, decirle cobarde, miserable, no tienen valor. Y creo que así no es como se capta un pueblo. Yo creo que el pueblo que va es un mensaje diferente, un mensaje de captación, un mensaje de que la esperanza es la oposición. Porque yo digo siempre, las oposiciones en los países que fueron comunistas fueron minoría también. Okay. Por el pueblo. Ok, Juan Alberto, mañana quiero hacer este programa con personas desde adentro de Cuba y con estas 2 personas que tengo aquí ahora. Y dame 30 segundos. Dame 30 segundos que tengo que despedir ya el programa, por favor. Adelante. Oye, estoy de acuerdo en algunas cosas con de la NUE, sobre todo que la fuerza está adentro, pero hemos tratado de, primero de acá, desde el exilio, exportar la libertad para dentro de Cuba. Hemos tratado de ganar la libertad allá en la Unión Europea, en las Naciones Unidas, en varios eventos internacionales. Ahí no se gana la libertad, carajo. No. Ok. No. Tengo que despedir el programa, pero antes quiero decirle que Noticias de Cuba es un programa para ustedes los cubanos. Este que está aquí, Carlos Martínez, no tiene ninguna... No que tengo nada, no tengo ni orgullo, no tengo ningún egocentrismo de ser nada, ni de ser influencer, ni de ser nada. Yo hago este programa y realmente créanme que yo soy libre. La libertad que va a disfrutar el pueblo de Cuba no la voy a disfrutar yo, a no ser desde aquí, porque yo no voy a ir para Cuba. Pero yo hago esto para ustedes,
para los cubanos de adentro de la isla, porque no quiero que mi pueblo sufra más por culpa de esa tiranía que lo desgobierna por más de 67 años. Yo ni soy influencer, ni busco like, ni busco visibilización. Yo busco llegar con un mensaje de libertad y esperanza para mi pueblo. Es lo único que me interesa a mí. Por eso es que busco a esta gente que nadie los entrevista, esta gente que nadie los llama, esta gente que no van a ningún programa de televisión, que no van a ninguna Naciones Unidas, que no van a ninguna entidades internacionales. No, estas son mi gente, la gente de abajo. La gente de adentro. Esas son mi gente. Noticias de Cuba llega a ustedes desde Uno Next Latino. La tiranía le teme a muchas cosas, pero lo que más le teme es a la palabra. Y más cuando esa palabra viene de la propia boca de sus víctimas. Señores, Noticias de Cuba llegará a ustedes siempre, si Dios quiere, mañana a las 12 del día, desde los estudios de Uno Next Latino, desde la ciudad de Miami, conducido por este servidor, Carlos Martínez. Hoy tuve el placer de tener a Juan Alberto de la Nuez, a Diosmel Rodríguez y a Agustín López. Mañana tendremos muchos patriotas porque quiero debatir sobre el liderazgo dentro de Cuba y sobre el seguimiento que le hace el pueblo de Cuba o que debía hacerle el pueblo de Cuba a esos líderes que están entregando su vida y su libertad para obtenerla de ellos. Muchas gracias y siempre, si Dios quiere, hasta mañana. Gracias, muchachos. Este programa es cortesía de Choque y Demanda. Vamos Cuba, llegó el momento de despertar sin pedir perdón, que caigan los muros del alma, que hable la verdad del corazón. La libertad te está llamando, no es un sueño, es hoy, es aquí. Vamos Cuba, abre los ojos, recuerda quién fuiste, quién puedes ser. Por fin, ideologías viejas y rotas no alimentan al que quiere vivir. Corroen lento como el óxido lo que nació para florecer y reír. No es traición querer un mañana, ni pecado elegir la luz. Es honrar la vida que te dieron, es caminar sin cruz y